Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Se recuerdan que la semana pasada el pastor empezó a compartir un tema sobre pasos para vivir en la voluntad de Dios. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema. Vamos a seguir en la misma línea con la ayuda del Señor. Y quiero que por favor me acompañe a una escritura que está en Romanos 12, 1 y 2. Y otra vez vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Romanos 12, 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice de esta manera, en esta versión dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La semana pasada escuchamos algo de este pasaje, algo muy importante, y a mí me pareció muy edificante, muy ilustrativo, cómo lo presentó el pastor cuando habló acerca de la voluntad de Dios. Y él hablaba acerca de la voluntad soberana de Dios, aquella que no está sujeta a las decisiones del hombre, aquella que Dios va a llevar a cabo y va a ejecutar sí o sí, porque Él es Dios y porque Él ha determinado hacerlo. Hay muchas cosas que estamos esperando que acontezcan y no está en las manos del hombre decirle a Dios: Señor, no hagas esto, Señor, no hagas lo otro, porque Él ya determinó lo que va a hacer, y esa es la voluntad soberana de Dios. Y también nos habló el pastor acerca de la voluntad, otra faceta de la voluntad, que es aquella que Dios espera que nosotros hagamos. Que nosotros de forma voluntaria tenemos que rendir nuestra vida al Señor, tenemos que tomar decisiones para el Señor, tenemos que rendir nuestro cuerpo delante de Él en santidad, en amor, como una ofrenda, en obediencia. Y Él hablaba de un sacrificio que tenemos que hacer, de que algo nos tiene que costar a nosotros. Así que, y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de este tema de la voluntad de Dios y de cómo nosotros vemos una relación estrecha que hay en este pasaje en cuanto a la forma de pensar que nosotros tenemos y nuestra forma de vivir. Y dicho en otras palabras, nuestra manera de pensar va a determinar la dirección que tomemos nosotros, va a marcar el rumbo de nuestra voluntad, nuestra manera de pensar. Por eso el pasaje que leímos, y yo intencionalmente tomé esta versión, la Nueva Versión Internacional, donde dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Cuando nosotros pensamos entonces en renovar nuestra mente y en nuestro caminar, tenemos que entender que estas son dos cosas, dos conceptos que van de la mano. Usted no puede en ningún momento caminar en una dirección contraria a su manera de pensar. Así de sencillo. Usted siempre va a ser dirigido por su manera de pensar. Y entonces nosotros todo lo que hacemos de forma voluntaria, todo lo que hacemos de forma cotidiana, lo hacemos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Y entonces el consejo de la palabra del Señor es que tiene que ser transformada nuestra manera de pensar para que entonces nosotros podamos entender la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios. Si no cambiamos nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios, no vamos a poder caminar en la voluntad de Dios. Y Dios nos dio a nosotros la libertad de decidir cada día lo que hacemos con nuestra vida. Y oiga bien, lo que hacemos con nuestro destino. Porque cada decisión que nosotros tomamos, de acuerdo a nuestra manera de pensar, tomamos decisiones todos los días. Decisiones, algunas son más importantes que otras, algunas son más relevantes que otras, pero cada decisión que nosotros tomamos va a marcar nuestro destino.
Y debemos tener mucho cuidado con nuestra manera de pensar entonces. Porque si nuestra manera de pensar no está siendo transformada conforme a la voluntad de Dios, entonces pensemos, ¿dónde va a ser nuestro destino? Nosotros debemos entender esto. Algo que debemos reconocer en nuestra vida. Este es un principio, es como la ley de la gravedad. Aunque no nos demos cuenta, todos nosotros siempre seguimos una voluntad. Y hay tres voluntades, voy a decir, de las cuales nosotros podemos escoger para seguir, según nuestra manera de pensar. La primera, voy a empezar de la voluntad de Dios, hablando de la voluntad de Dios. Cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, debemos automáticamente voltear nuestra mirada a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos la voluntad de Dios. Ahí encontramos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios demanda, cómo nos ve Dios a nosotros, cómo ve Dios al mundo, cómo ve Dios el pecado, cómo ve Dios todas las cosas. Está en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios, pues tenemos que en primer lugar mirar a su palabra y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros empezamos a tomar decisiones, empezamos a decir, bueno, ¿qué dirección voy a tomar? ¿Qué voluntad voy a seguir? Yo quiero seguir la voluntad de Dios. Bueno, en primer lugar tenemos que aprender a seguir la palabra de Dios, si queremos caminar en la voluntad de Dios. Y obviamente, caminar en la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra vida. Caminar en la dirección que nos manda la voluntad de Dios es la mejor dirección. No hay nada mejor que caminar en la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Lo acabamos de leer y estaba viendo yo varias versiones, lo dicen de esta manera, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando dice que es buena, debemos entender que si nosotros seguimos la voluntad de Dios, estamos siguiendo una voluntad que proviene del carácter bondadoso de Dios. Usted sabe que Dios es bueno, ¿verdad que Dios es bueno? Y si Dios es bueno, su voluntad también es buena, es tan buena como Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que produce, todo lo que trae la voluntad de Dios es para bien. Diga conmigo, la voluntad de Dios es para mi bien. Es así. Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros y su voluntad es que esas cosas buenas nosotros las podamos vivir en el presente y para el futuro, porque la voluntad de Dios es así. Dios tiene una voluntad que es buena y que nos quiere ver el bien en el presente y en el futuro. Entonces la voluntad de Dios dice en primer lugar que es buena, carece absolutamente de cualquier elemento de maldad. La voluntad de Dios, si nosotros seguimos la voluntad de Dios y caminamos en esa voluntad, podemos entender y podemos estar seguros que nunca vamos a encontrar una piedra en el camino. Algo como que algo estaba escondido, como letras pequeñas ahí que nos envolvieron en algo que no queríamos y ahora estamos enredados en algo que no sabemos cómo llegamos ahí. Pero la voluntad de Dios siempre es buena, no tiene ningún elemento de maldad, no tiene ningún elemento de egoísmo, no es manipuladora. La voluntad de Dios es buena. Vale la pena seguir la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? En segundo lugar dice que es agradable. ¿Qué significa que es agradable? Bueno, yo les voy a decir algo. Aquí parece que hubiera una contradicción porque muchas veces hacer la voluntad de Dios para la carne, y aquí resalto esto, para la carne no es agradable. Porque la voluntad de Dios nos demanda que hagamos cosas que a la carne no le gusta. Que vayamos en la dirección contraria de lo que el mundo quiere, que vayamos en la dirección contraria de lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien. Pero al final, cuando nosotros o si nosotros aprendemos a caminar en la voluntad de Dios, vamos a descubrir cosas que de otra manera no podríamos vivir. Cuando usted camine en la voluntad de Dios o cuando yo camine en la voluntad de Dios, algo sin duda que vamos a poder disfrutar es la paz de Dios. La paz de Dios. Pero es que la voluntad de Dios me llevó por un camino donde encuentro muchos problemas, muchas dificultades. Sí, pero en medio de todo eso, yo sé que estoy en la voluntad de Dios y tengo paz.
Y qué horrible es estar en un lugar donde uno siente que todo está bien, pero por dentro hay una revolución que le dice a uno, esto no está bien, esto no está bien. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Que sabe usted que tal vez las cosas no pintan tan feas, pero usted sabe que dentro de usted sabe que algo no está bien y no tiene paz. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos disfrutar de la paz de Dios. Podemos disfrutar del gozo que solamente Dios puede dar. Si estamos en su voluntad. Si no estamos en la voluntad de Dios, tal vez busquemos nosotros una alegría temporal, una alegría con los amigos, una alegría que sea pasajera. Tal vez la vamos a encontrar, pero el verdadero gozo solo lo podemos experimentar si estamos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable también. Así que tal vez el camino a veces no se mire bonito. Tal vez a veces nos obliga a tomar decisiones difíciles. Pero seguir la voluntad de Dios va a producir gozo en nuestro corazón. Por eso dice al final que es agradable. Es agradable. La voluntad de Dios nos da a nosotros esperanza. Y aunque estemos pasando situaciones difíciles, si estamos seguros que vamos caminando en la voluntad de Dios, sabemos que más adelante vamos a encontrar el propósito de Dios y Dios va con nosotros. Así que la voluntad de Dios también es agradable, es buena, agradable y es perfecta. No tiene ningún error. La voluntad de Dios no es como la nuestra que falla tanto. La voluntad de Dios no tiene errores, no hay fallas en la voluntad de Dios. Si de verdad seguimos la voluntad de Dios y queremos seguir esa voluntad, pues debemos saber que nuestro camino nos va a llevar a alcanzar la bendición de Dios, porque nos va a llevar por el camino correcto. No nos va a llevar a un lugar distinto, sino al propósito de Dios. Entonces es buena, agradable y perfecta. Bueno, esa es solo la primera voluntad que nosotros podemos seguir. Pero también puede ser que nosotros dispongamos seguir nuestra propia voluntad. Y si nosotros seguimos nuestra propia voluntad, debemos estar conscientes de una cosa. Nuestra voluntad, aunque muchas veces no parezca tan mala, está viciada con el pecado. Y lo puedo decir de esta manera. Tal vez alguien diga, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y de verdad, yo voy a portarme bien. Y mi voluntad es hacer de mi vida lo que yo quiera. No me voy a meter a vicios, puede ser que alguien lo diga así. No me voy a meter a problemas, puede ser que lo piense de esa manera. Pero esa voluntad, mi amado hermano, esa voluntad está viciada, está manchada, está afectada por el pecado, por una naturaleza pecaminosa, y tarde o temprano le va a llevar a mal. Tarde o temprano. Así que no importa lo bonita que la pinte, no importa la buena intención que uno pueda tener, pero si uno está siguiendo su propia voluntad, en primer lugar debe entender que está viciada por el pecado. Debe entender también que esta voluntad siempre va a ser una voluntad egoísta. Porque va a estar pensando en uno mismo, en mí mismo, en lo que yo quiero, lo que me gusta. Quiero sentirme bien, quiero verme bien. Yo. Es una voluntad egoísta que también nos va a llevar a mal. Tarde o temprano termina mal si seguimos nuestra propia voluntad. Y la tercera, la voluntad del diablo. ¡Ay, la voluntad del diablo! ¿Y será que alguien puede seguir la voluntad del diablo? Mire, mi amado hermano, mi amada hermana, la Biblia dice en este pasaje que leímos, de que dice que no nos amoldemos al sistema del mundo. La versión Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. ¿Y sabe por qué lo dice? ¿Y por qué podemos entender nosotros que el sistema del mundo o seguir la idea del mundo es seguir la idea del diablo? Porque el sistema del mundo está bajo el dominio del diablo. Quiero que me acompañe a leer Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. La primera parte habla de nosotros, pero vea lo que dice.
Esa es Reina Valera 60. Sabemos que somos de Dios. ¿Puede decir amén a eso? Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, tal vez usted diga, no, yo no me ando metiendo con el diablo, yo no ando buscando cosas de ocultismo, obviamente yo no voy a estar invocando al diablo ni nada, ni preguntándole al diablo qué es lo que tengo que hacer. Pero óigame, si nosotros estamos constantemente escuchando el sistema del mundo, si estamos siguiendo el consejo del mundo y nuestra voluntad y nuestra manera de pensar la estamos alineando a la manera de pensar del mundo, a la voluntad del mundo, automáticamente estamos siguiendo la voluntad del diablo. Así de simple, porque el diablo está detrás de todo este sistema, del sistema del mundo. La versión Reina Valera les decía, dice en este pasaje de Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Y la palabra conformar nos está hablando de algo que está tomando la forma de otra cosa. Conformarse a la idea del mundo es que nuestra manera de pensar se está pareciendo a la manera de pensar del mundo. Y es el consejo que nos da la palabra del Señor, que no nos conformemos, que no tomemos la forma, que nuestra manera de pensar no sea como la manera de pensar del mundo, porque si nuestra manera de pensar se parece a la manera de pensar del mundo, entonces nuestra voluntad va a ir caminando a la par de la voluntad del mundo. Y vamos a tomar esa dirección y vamos a seguir la voluntad del diablo. Pero aquí nadie quiere, ¿verdad? ¿Nadie quiere seguir la voluntad del diablo? Iba a ser la broma, pero mejor no va a ser que alguien diga amén ahí. Va a decir, ¿quiénes quieren seguir la voluntad del diablo? Diga amén. Ah, vaya, qué bueno. Por lo menos no están durmiendo. Bueno, algunas consecuencias que trae entonces el que nos amoldemos al mundo actual. Vamos a hablar de algunas consecuencias de amoldarnos al mundo actual, de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En primer lugar, seguir la voluntad del mundo parece el camino más fácil, pero acarrea grandes conflictos. Para la naturaleza humana, para nosotros en nuestra carne, seguir la voluntad del mundo, la verdad es que hasta parece agradable. Al cuerpo le gusta, a nuestra mente le encanta llenarse de cosas del mundo. Le encanta, le distrae, le entretiene y puede pasar, de veras, ahora con las redes sociales, ayer platicábamos con unos hermanos, puede pasar tiempo y tiempo ahí metido viendo una plataforma, escuchando cosas que a la larga no sabe que no le edifican nada, pero como le entretienen. Y entonces está ahí, llenándose de todo esto, todo lo que el mundo está ofreciendo, todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Y para la carne es agradable y le gusta y lo disfruta. Yo creo al final, si no lo disfrutara, si el cuerpo no disfrutara el pecado, no sería una tentación. Y por eso es que es una tentación, porque le gusta y por eso es que también muchas veces es tan difícil que lo deje, que se aparte de todo esto. Santiago 1:13, dice la palabra del Señor, 1:13 y 14, Santiago 1:13 y 14. Dice la palabra del Señor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y esto es lo que quiero resaltar, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo busqué en el diccionario qué significa la palabra concupiscencia. Y dice que la concupiscencia es un deseo desordenado por las cosas materiales y por cuestiones de tipo sexual. Pero lo que quiero resaltar en este punto es que es un deseo. ¿Usted alguna vez ha deseado algo? ¿Ha deseado algo alguna vez? ¿Sí? ¿Ha deseado la presencia del Señor? ¿Verdad que sí hemos deseado? Sabemos lo que significa un deseo, ¿verdad que sí? Cuando nosotros deseamos algo, automáticamente debemos entender que es algo a lo que no nos están obligando, porque es un deseo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, no estoy inventando el agua azucarada, no me miren así, pues es para que pensemos un poquito en esto. Pero el hecho de que se hable de que hay un deseo quiere decir que no nos están obligando.
Es decir, nuestra naturaleza, la naturaleza humana, no necesita que lo obliguen a pecar. Porque dice la palabra del Señor que hay un deseo en el hombre de buscar ese placer. Esas cosas que el mundo ofrece a la carne le gusta. Le gusta. Hay un deseo, es algo que quiere hacer. Y parece agradable, porque se siente bien. Pero al final lleva a mal. ¿Sabe que es más fácil dejarse llevar por los que están alrededor? Es mucho más fácil, es más sencillo. Qué difícil es ir en contra de la corriente, ¿verdad que sí? Cuando usted está en un grupo y están tratando de decidir algo y todos tienen una idea y todos concuerdan con la idea que se está teniendo y solo usted no concuerda. ¿Verdad que es muy difícil llevar bien esa cuestión? Y aunque al final se toma la decisión y la mayoría gana, como que queda aquello de que, sí, pero yo no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero no pude luchar contra ellos, que eran más. Y a veces en nuestra vida nos damos cuenta, nos pasa constantemente. Y es tan difícil, y es muy difícil seguir en contra de la corriente. Entonces, a veces es más fácil dejarse llevar por la corriente, por los que están alrededor. Y resultamos siguiendo la voluntad del mundo. Jeremías 15:19. Dice la palabra del Señor. Jeremías 15:19. Jeremías hablándole al pueblo de Judá. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En este pasaje de la historia de Israel, Dios estaba advirtiendo al pueblo de Israel acerca del castigo que iba a venir por la desobediencia en que ellos estaban viviendo. El pueblo de Dios estaba corriendo, estaba buscando, voy a decirlo así, el castigo de Dios. Porque iban en contra de lo que Dios había dicho y sabían que iba a venir castigo, pero iban caminando en esa dirección. Todos iban en esa dirección y pecando y alejándose de Dios, buscando ídolos, buscando la idolatría, todos andaban buscando lo mismo. Era una costumbre que estaban tomando ya. El pueblo de Dios. Y para Jeremías, nosotros ahorita lo leemos y decimos, sí, que no se convierta a ellos. Pero la verdad es que la presión social es fuerte siempre. Y Jeremías, yo creo, solo en el poder del Espíritu Santo pudo permanecer ahí. Porque la lucha era fuerte. La gente iba en esa dirección. Y Dios le dice a Jeremías, tú no te conviertas a ellos, no vas a caminar en la dirección de ellos. Mejor que ellos caminen en tu dirección. Enséñales a caminar. Ellos te tienen que seguir, no tú a ellos. Pero la verdad es que es más fácil seguir a los que están alrededor. Muchas veces el mundo ha seguido esta dirección. Y así como el pueblo de Judá, así como el pueblo de Israel, tomando sus decisiones, haciendo lo que ellos querían y siguiendo la corriente de los otros pueblos, siguiendo lo que Dios no quería que ellos siguieran como pueblo de Dios. Empezaron a seguir la corriente de los pueblos alrededor, la idolatría y todo lo que había cerca. Empezaron a seguirlo y al final los llevó a destrucción. Y es ahí donde Dios le dice a Jeremías, tú no vayas en esa dirección. Tienes que seguir en una dirección diferente. Y muchas veces, fíjense, es increíble cómo el ser humano, el hombre, empieza a seguir la dirección del mundo. Y la humanidad sigue la dirección en contra de Dios. Y después, cuando al fin se encuentra con los problemas, empiezan a culpar a Dios por sus propias decisiones. ¿Y cuántas veces hemos escuchado nosotros? Si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra?
¿Han escuchado ustedes eso? Si Dios existe, ¿por qué permite que pasen tantas cosas malas en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué tantos embarazos en adolescentes? Si Dios existe, ¿por qué tanta violencia? Si Dios existe, ¿por qué tantos niños lastimados? Si Dios existe, ¿por qué tanta desintegración familiar? ¿Y sabe qué? Al final, no es Dios el que ha provocado todo eso. ¿Sabe quién ha provocado todo eso? El ser humano. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios. Porque ha ido en la dirección contraria, en la dirección que el mundo le ha marcado. Y sigue en esa dirección. ¿Y sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo lamentable? Que muchas veces la iglesia no está tan atenta buscando la voluntad de Dios, sino que fácilmente se deja llevar por las ideas del mundo y empieza a caminar en esa dirección. ¿Por qué es que hay tantos problemas? Voy a decirlo así, en la iglesia. Porque, créanme, es triste que las estadísticas de la iglesia se están pareciendo cada día más a las estadísticas del mundo en cuanto a desintegración familiar, en cuanto a personas que tienen vicios y que están un día en la iglesia y el otro día en el mundo. Y cada vez más las estadísticas se están pareciendo más a las del mundo. ¿Y será culpa de Dios? No, no es culpa de Dios. Es porque hemos seguido la corriente. Porque la iglesia se deja influenciar y deja de seguir la voluntad de Dios. Es más fácil dejarse llevar. Seguir la voluntad del mundo nos llevaría en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y eso es algo que parece lógico, pero a veces no entendemos nosotros. Seguir la dirección del mundo nos lleva en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Es imposible hacer la voluntad de Dios mientras se quiere seguir el sistema del mundo. No se puede. Son dos puntos totalmente opuestos. La voluntad de Dios y la voluntad del mundo son opuestos. Son antagónicos. No puede haber ninguna concordia entre las dos voluntades. No puedo decir yo voy a seguir un poco la voluntad de Dios y un poco la voluntad del mundo. No existe tal cosa. O sigo la voluntad de Dios o sigo la voluntad del diablo, del mundo, el sistema del mundo. Dijimos al principio, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es buena, ¿verdad que sí? Dijimos que es agradable y dijimos que es perfecta. ¿Cómo será la voluntad del mundo? Entendiendo que el sistema del mundo está bajo el dominio del diablo. ¿Cuál será el propósito? Si el propósito de Dios es bueno, ¿cuál es el del diablo? ¿Es malo? ¿Verdad que sí? Es totalmente opuesto. No puede haber compatibilidad en querer seguir la voluntad de Dios y querer tener nuestra mente conforme a la palabra de Dios y al mismo tiempo querer tener pensamientos del mundo, del sistema actual. 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué comunión hay? ¿Qué relación puede haber si yo quiero tener un pensamiento conforme al sistema del mundo y al mismo tiempo quiero tener un pensamiento conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios? No se puede. Tengo que ser radical. Tengo que definirme bien. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado está usted?
¿De qué lado está la iglesia? ¿Cuál es nuestra manera de pensar? ¿A qué estamos alineando nuestra manera de pensar? ¿Y a qué estamos alineando nuestra voluntad? Seguir la voluntad o el sistema del mundo también nos encamina al destino del mundo. Piensa en esto. Es imposible subirse a un tren y llegar a un destino diferente al que el tren lleva. ¿Verdad que sí? Si usted se sube a un tren, bueno, aquí en Shela no tenemos tren, ¿verdad? Pero si tuviéramos un tren y usted se subiera, ¿será que si el tren va para la capital, usted puede terminar en San Marcos? No, ¿verdad? ¿El tren para dónde va? A la capital. Usted se subió al tren, ¿a dónde va a parar usted? A la capital. Tiene lógica, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que en lo espiritual no aplica. O sea, podemos seguir el rumbo del mundo y nuestro destino va a ser el cielo. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Como que no muy aplica. Por definición, seguir la corriente. ¿Sabe usted qué significa seguir la corriente? Significa fluir en la misma dirección de. Eso es seguir la corriente. Seguir la misma dirección. No es otra cosa. ¿Y cuál es el destino entonces del mundo? Colosenses 3, 5 y 6. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otra vez, iglesia, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas, considerar siempre nuestro camino, considerar lo que estamos haciendo, a qué le estamos dedicando el tiempo, a qué le damos entrada en nuestra mente, a qué le estamos dando entrada constantemente. Y yo sé que el mundo está atacando por todos lados y hay muchas cosas que no se pueden evitar. Usted va por la calle y de repente empieza a escuchar música que no es la que usted escucha, sabe que es música que no edifica. ¿Sabe usted que es música que lo único que provoca es pasiones desordenadas? Eso es lo que provoca la música actual. Usted está viendo televisión con la familia y de repente quiere ver un programa y de repente en una película que supuestamente es para toda la familia, una escena así toda colorada, ¿verdad? Al final estamos expuestos, pero el punto es, ¿a qué le damos nosotros lugar? ¿Qué cosas desechamos nosotros en nuestra manera de pensar? Porque si no las desechamos, oiga bien, nuestra voluntad va a empezar a caminar en esa dirección. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros estamos dejando entrar a nuestra vida y lo que estamos haciendo que nos dirija. Dice la palabra aquí, haced morir estas cosas. Tenemos que hacerlas morir. Y es una lucha constante y es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Quieres saber también cuál es el destino del mundo? Apocalipsis 6, del 12 al 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17 dice: miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el destino del mundo.
Y otra vez pensemos en esto. Si seguimos la corriente del mundo, ¿a dónde nos va a llevar la corriente del mundo? Al destino del mundo. A eso nos va a llevar. Iglesia, tengamos cuidado. ¿Sabe que el diablo no respeta que usted sea un hijo de Dios? Él va a querer que usted siga esa corriente. Él va a querer que usted siga esa corriente y le va a atacar y le va a lanzar pensamiento. Él quiere que nuestros hijos sigan esa corriente y por eso se ha empeñado en hacerlo, en atacar a nuestros hijos para que sigan esa corriente. ¿Por qué? Para que lleguen a ese destino, el destino del mundo. Pero bendito Dios, el destino de los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, es que vamos a comparecer no ante ese castigo, no vamos a estar diciendo que nos caigan las piedras encima, que nos oculten porque ¿quién va a resistir esto? No, nosotros vamos a estar delante del Señor cuando ya no estemos en este lugar. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Y sabe qué vamos a estar haciendo delante del Señor ese día? No nos van a estar juzgando para ver si somos salvos o no. Si estamos en el tribunal de Cristo es porque ya fuimos salvos. Estamos en su presencia y vamos a pasar con Él la eternidad y vamos a estar con Él para siempre. ¿Y ahí qué nos van a dar? Recompensas. Y aún yo pienso, si no recibiéramos ninguna recompensa, porque al final toda la gloria es para el Señor, si no recibiéramos ninguna recompensa, el hecho de estar en la presencia del Señor para siempre es suficiente regalo y suficiente motivo para darle gloria a Él para siempre y estar agradecidos y decirle: Señor, no necesito más, no necesito nada más, solamente estar en tu presencia. Pero las decisiones que nosotros tomemos hoy aquí, las decisiones que tomamos cada día, nos van a llevar a ese lugar, a ese punto. Solo en el poder del Señor. Así que el mundo va a recibir su castigo, pero nosotros debemos saber que no debemos seguir esa dirección. No debemos seguir la dirección del mundo. Entonces, concluyo con esto y es como el resumen de todo. Queremos seguir la voluntad de Dios. ¿Quiénes quieren aquí seguir la voluntad de Dios? Todos queremos aquí seguir la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Seguir la voluntad de Dios requiere que nuestra mente sea transformada. Seguir la voluntad de Dios requiere que nuestra mente sea transformada. Cada día, mi amado hermano, ninguno de nosotros ha alcanzado un nivel de transformación en nuestra mente donde digamos: ya no necesito más. Ya no necesito más palabra de Dios. Ya no necesito más consejo. Ya no necesito escuchar la voz del Espíritu. ¿Quién podría decir semejante cosa? Todos nosotros debemos cada día seguir siendo transformados en nuestra mente. Porque solo si somos transformados en nuestra mente conforme a la palabra de Dios, vamos a poder seguir su voluntad. De lo contrario, es imposible. Debemos ser transformados por su palabra. Debemos aprender a desechar todo aquello que el sistema del mundo ha querido meter en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Yo no sé cuántos de ustedes, si son honestos consigo mismos, pueden meditar un momento en aquellas cosas que tal vez ha estado considerando, pensando, que como otros las hacen, tal vez en realidad no son tan malas. Incluso me atrevo a decir que como otros cristianos las hacen, tal vez no son tan malas, pero son contrarias a la voluntad de Dios, son contrarias a la palabra de Dios. Ser transformados en nuestra manera de pensar implica que dejemos esas cosas, que las desechemos y que seamos radicales en decir: no, esto no va conmigo, esto no va en mi casa, esto no va con un hijo de Dios. Estos pensamientos no van, estas conversaciones no van, se parecen a las del mundo, son del mundo. O sea que el diablo está detrás de esto. No, eso no va conmigo. Tenemos que aprender a dejar todo eso atrás, desecharlo. El diablo no está tratando de engañar al mundo, porque el diablo tiene dominio sobre el mundo. ¿Sabe quién está tratando de engañar el diablo? A usted, a mí, a los hijos de Dios, tratando siempre de desviarnos.
de apartarnos de la voluntad de Dios, cambiar nuestra manera de pensar. Cuando una persona viene a Cristo por primera vez, el diablo se empeña, el sistema del mundo se empeña en que esta persona no cambie su manera de pensar. Y vienen los amigos y le empiezan a decir: no, ya vas a empezar con esas cosas. No, ya te vas a volver como ellos. No, que ya te están lavando el cerebro. No, que no es necesario que hagas todo eso. Y va a tratar de detener a aquellos que están empezando su caminar en Cristo. Yo quiero hablarle hoy a esas personas que tal vez tienen poco tiempo de haber recibido al Señor en su corazón. Que no se dejen dominar por el enemigo. El enemigo va a querer que usted se mantenga en la antigua manera de pensar. Pero yo le invito a que se meta más con el Señor, que conozca más de la palabra del Señor, que se congregue, que no deje de alimentar su espíritu con la palabra de Dios, que no deje de alimentar su mente con la palabra de Dios. Que solo así va a poder ser transformada su mente. No se deje dominar por el enemigo, que lo quiere mantener ahí donde usted estaba antes. Y aún a los cristianos, a los que ya tenemos tiempo de estar en el Señor, a los que tal vez nacimos en un hogar cristiano, crecimos con principios cristianos, el diablo va a estar ahí tratando de engañarle para que su manera de pensar se parezca cada vez más a la del mundo. Y yo lo invito para que esté alerta, atento, que escuche la voz del Espíritu Santo, que es la que le habla constantemente, y sabe que cada vez que el Espíritu Santo nos habla es porque nos está advirtiendo de un peligro. Y el diablo trata de engañarnos y sus artimañas son sutiles. Pero cuando viene el diablo con sus mentiras, inmediatamente aparece el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para hablarnos. Porque Él no nos va a dejar, porque Él nos va a guiar a toda la verdad, porque Él nos va a advertir. Solo depende de nosotros el escucharlo y el obedecerle. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa